El problema de la gente del comercio o simplemente el problema del cartero es uno de los problemas de la literatura especializada que se ha tratado con mayor vigor, dada pues su naturaleza y dado que sirve para la calibración de muchos algoritmos de optimización. Entonces, en el presente video lo que se va a hacer es dar una visualización de cuál es la problemática que se está manejando, en qué consiste el problema y dar una idea de cuál sería su modelo matemático para en posteriores videos entrar en detalle de cómo se podría resolver en instancias que son pequeñas. Aunque el problema, como su nombre lo dice, se ha manejado más para instancias de personas que tienen que viajar de un punto a otro y hacer un recorrido, como lo hace el viajero o como lo hace un cartero, pues también tiene otra serie de aplicaciones. Dependiendo de la forma como se pueda interpretar el problema, o se puedan dar las variables y los parámetros de nuestro sistema, también se pueden encontrar para determinar cualquier ruta que sea de menor costo y que sea un ciclo cerrado. Esto es conocido como un ciclo hamiltoniano, pero también se ha aplicado en la secuenciación de tareas en plantas de producción, cuando tenemos entonces una sola máquina o se tiene un grupo de máquinas sobre las cuales se deben ejecutar ciertas tareas y esas tareas deben entrar en una secuencia específica dentro de la máquina para que el tiempo de procesamiento sea el menor posible. También se ha aplicado para la digitación, para la elaboración de tarjetas de circuitos impresos, para hacer las perforaciones que tienen las tarjetas electrónicas y que permiten entonces el posterior instalación de los elementos de ese circuito, y por lo que se busca en este caso es generar el menor tiempo para la elaboración de las perforaciones de estas tarjetas y poder tener entonces un mayor número de tarjetas elaboradas por hora. También se ha logrado para la obtención de imágenes en cuerpos celestes por medio de la rotación de satélites en el espacio, y para la rotación de estos satélites pues se requiere un cierto consumo de combustible. Entonces, entre menor sea el consumo, pues más eficiente sería nuestro sistema. También se utiliza para el agrupamiento de proteínas y en otros tipos de problemas que tienen semejanza. Por el momento, nos vamos a enfocar entonces en el problema que se conoce como la ruta de menor costo. ¿En qué consiste el problema? Supongamos que se tiene un cierto conjunto de ciudades o un conjunto de clientes que deben ser visitados en una cierta secuencia no especificada. Vamos a numerar estos clientes o lo vamos a nombrar simplemente como una secuencia de números del 1 hasta el 6. Entonces, el problema sería definir cuál debería ser la ruta que se debería seguir para que la ruta que se logre sea la de menor costo o sea la que tiene la menor distancia recorrida en total, pero se deben cumplir algunos requisitos. Primero que todo, se debe visitar todas las ciudades una sola vez. Una vez que hemos pasado a través de un cliente o a través de una ciudad, no se debe volver a visitar nuevamente ese cliente. El recorrido debe ser el menor posible. Después de haber ejecutado toda la visita para todos los clientes, pues entonces no debemos tener entonces la menor distancia recorrida. Y el ciclo debe ser completamente cerrado, es decir, solamente debe haber una ruta a seguir, no deben haber dos rutas separadas. Veamos esto entonces con más cercanía. ¿Cómo sería entonces la solución o cómo se podría ver la solución de este problema si no tuviéramos ningún tipo de metodología inteligente? Para una persona que no disponga de las herramientas teóricas para resolver un problema de esto, lo resolvería a través de su propio conocimiento, de la experiencia que ha tenido resolviendo problemas similares. Y eso se realiza entonces a través de un procedimiento que en la literatura se conoce como una heurística. Y en este caso, esta heurística se conoce como el vecino más cercano. ¿De qué trata? Pues simplemente estando posicionados en algún tipo de cliente o en alguna ciudad en específico, yo me voy a dirigir a la ciudad que tenga más cercano o al cliente que tenga entonces más cercano desde el punto donde estoy ubicado. Entonces vamos a ubicarnos en cualquiera de los puntos que tenemos entonces como representación de nuestros clientes o como representación de nuestras ciudades. Vamos a decir, por ejemplo, que nos vamos a parar en el cliente número 1. Y a partir de allí vamos a ver cuáles son nuestras posibilidades. Observamos entonces que tenemos 5 posibilidades. Podemos ir dirigiéndonos entonces a la ciudad 2, a la 3, a la 4, a la 5 o a la 6. En esos recorridos pues debe existir cierto tipo de información.
como cuál es la distancia que se necesita para ir desde la ciudad donde estoy parado, en este caso la ciudad 1, hasta la siguiente ciudad donde me quiero dirigir. Puede ser entonces una distancia, puede ser un costo de comprar un tiquete, puede ser un consumo de combustible, cualquier tipo de información que me den para poder definir cuál sería entonces el vecino más deseable para seguir visitando. Si nos basamos entonces en lo que tenemos en la gráfica, pues podríamos decir que el que se encuentra más cercano es el vecino ubicado en la ciudad número 6. Entonces vamos a tomar esa elección y vamos a pasar al número 6. Por lo tanto, nuestra próxima elección será definir desde el punto 6, desde el cliente número 6, hacia dónde deberíamos continuar. Observamos entonces que nuestras elecciones se recorten en un cliente, porque ya no podemos volver al cliente número 1, porque lo estaríamos visitando entonces 2 veces. Entonces en este caso tenemos 4 opciones: ir a la ciudad 2, a la 3, a la 4 o a la ciudad 5. Nuevamente, basados en la forma en que se encuentra el dibujo, pues encontraría uno que la ciudad que se encuentra más cerca es aquel que se encuentra en el vértice 4, y por lo tanto esa sería la elección a tomar. Este proceso se repite entonces una y otra vez hasta que tengamos entonces un recorrido completo. Pasando entonces al nodo 4, nuevamente las posibilidades se van disminuyendo a medida que vamos visitando clientes. Ya no puedo pasar al 1 al 6, por lo tanto nuestras opciones serán pasar al 2, al 3 y al 5. Por distancia, aparentemente, el próximo nodo a visitar sería el vértice 2. Por lo tanto, pasamos allí. Y desde 2 tenemos tan solo 2 opciones, al 5 y al 3, por lo tanto, según cómo está el dibujo, la ciudad más próxima sería la ciudad número 5, pasamos allá, y desde el nodo 5 pues ya no tenemos ninguna otra opción diferente a pasar al nodo 3, solamente existe esa opción porque los otros nodos ya fueron visitados. Entonces, una vez que se consigue esto, pues nos queda únicamente regresar al punto de partida de donde nosotros iniciamos el recorrido, que fue el nodo 1. Y con esto se logra entonces un ciclo cerrado. Esta es la tercera de las condiciones que nos estaba exigiendo el problema. Por lo tanto, vemos que se cumple, que todas las ciudades son visitadas, que el ciclo es completamente cerrado, más sin embargo la duda queda en ¿será que este es el menor recorrido que se puede lograr? Porque ejecutamos un procedimiento que es muy simple. Ejecutamos entonces solamente el procedimiento de encontrar el vecino que se encuentra más cerca desde el punto donde yo estoy ubicado. Pero puede ser que esa elección nos lleve a que más adelante se tomen rutas más largas de la que se hubiese podido encontrar si hubiésemos pasado por un punto diferente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si probáramos rutas diferentes? Podríamos, por ejemplo, probar esta ruta. Aparentemente no hay una diferencia muy grande, pero puede ser que esta nos ofrezca una distancia menor que la que nosotros teníamos entonces anteriormente, porque estamos evitando cruzar por el nodo 4 hasta 2, donde aparentemente el recorrido es largo. Puede ser entonces que de la configuración inicial también se hubiese preferido pasar del 3 al 6, del 6 al 1 y del 1 hasta el 4. Con esto es posible que se logren entonces beneficios en la distancia total recorrida. ¿Qué opciones nos quedan entonces? ¿Será que probar todas las rutas posibles, todas las combinaciones que se pueden generar de este grupo de vértices y probar una a una hasta que encontremos la menor solución? Eso pues digamos que sería un algoritmo completamente efectivo. ¿Sí? Efectivamente podríamos encontrar la respuesta, pero sería totalmente ineficiente. Eso nos podría llevar entonces a la evaluación de muchas alternativas de solución y muchas de ellas pues serían entonces demasiado costosas para tomarlas en cuenta. De hecho, el número de soluciones posibles en un conjunto de un problema de este tipo se cuantifica como n a la n-1 factorial. Para un conjunto de 6 ciudades, tendríamos entonces que evaluar cuánto es 5 factorial, y esto equivale a tener 130 alternativas. 130 combinaciones diferentes, y cada combinación sería un recorrido, un ciclo completo a través de estas 6 ciudades. Evaluar 130 ciudades pues a través de un computador no sería tampoco ningún problema. Es fácil de evaluar, es rápido, pero es un trabajo largo, dispendioso,
si pensamos que el número de ciudades a visitar o el número de clientes a visitar se incremente. Entonces necesitamos obviamente una estrategia mucho más inteligente para poder realizar nuestra búsqueda. Entonces aquí es donde pasamos ya a la programación entera como apoyo a la solución de nuestro problema. Este problema se define entonces a través de la formulación de un grafo. Un grafo es simplemente un conjunto que contiene un conjunto de vértices, es decir, nuestras ciudades, los clientes que vamos a visitar. En este caso, pues son solamente 6 vértices. Y cada vértice está interconectado con todos los demás a través de aristas, a través de arcos. Ese sería entonces el conjunto A. Estos son todos los posibles arcos que me interconectarían entonces estas 6 posibles ciudades. Obviamente son demasiados arcos y de todos esos arcos tendrá que el algoritmo analizar cuál de ellos son los que debe quedar dentro del problema y cuáles debe eliminar por ser ineficientes. Pensemos entonces en la primera forma de modelar nuestro problema. Supongamos entonces que estamos nuevamente ubicados en el nodo 1. Vamos a empezar entonces nuestro problema. Y ubicados en el nodo 1 nuevamente tendríamos una serie de posibilidades para pasar al cliente siguiente. Tendríamos entonces en este caso una información que sería una distancia. Vamos a decir que la información que nos están generando es la distancia. Entonces vamos a contar con un parámetro D y J que nos va a indicar cuál es la distancia que existe desde la ciudad I hasta la ciudad J. Observen entonces que el índice I identifica la ciudad de donde se está saliendo y J indica la ciudad a la cual se desea llegar. Entonces en este caso, como son solamente 6 ciudades, tendríamos la distancia D12, D13, D14, D15 y D16. Pero de todos estos 5 caminos posibles, solamente uno de ellos será el que se va a tomar. Por lo tanto, el costo, nuestra ruta, la distancia que hemos recorrido, se va a identificar entonces únicamente por una de todas estas distancias. Vamos a decir, por ejemplo, que se toma la distancia D12. ¿Sí? ¿Por qué va a tomar la D12? Pues es un ejemplo simplemente, no quiere decir entonces que esta vaya a ser la elección, obviamente pues es una elección mucho más larga que la distancia D16, pero es posible que en la próxima selección desde la ciudad 2 se encuentre una alternativa en la cual recorramos una distancia menor que si hubiésemos tomado la distancia D16. Entonces solamente es un ejemplo para definir entonces nuestro modelo matemático. Lo que debemos saber entonces en este momento es que si yo tomo la distancia de 1, 2, porque me voy a dirigir al cliente 2, estando en 1, pues entonces en la función objetivo, que va a ser representado por una variable z, z va a definir entonces la distancia total recorrida. En este momento únicamente involucraría la distancia 1, 2. Las demás distancias deberían ser entonces sacadas del problema, no deben entrar en la función objetivo, deben estar entonces por fuera. Entonces, una forma de hacer esto equivalente, matemáticamente equivalente, a decir que solamente va a estar una de estas distancias, es incorporando una variable binaria x y j. La variable x y j va a ser entonces una variable binaria que me va a tomar el valor de 1 si se elige pasar al nodo 2 estando en el nodo 1. Nuevamente y indica la ciudad o el nodo o el cliente de donde se sale y j indica el cliente, ciudad o vecino al que se llega. Entonces de esta manera podríamos entonces multiplicar simplemente la distancia de 1, 2 que va a tener un valor 1, multiplicarlo por la distancia de 1, 2 y con esto me quedaría entonces equivalente a que solamente va a incorporar la distancia de 1, 2 a la función objetivo. Las otras variables x13, x15, x16 y x14 van a permanecer entonces en 0 y con eso entonces las distancias de estas ciudades, de estos arcos, no se tomarían en cuenta en la función objetivo. Entonces, resumiendo, para la función objetivo
En el nodo 1 incorporaríamos entonces todos los arcos, donde tendríamos entonces todas las distancias de cada uno de esos arcos premultiplicados por una variable binaria que me representaría entonces la decisión de que se transite por ese arco o no. Y observemos entonces que de todas estas posibilidades de arcos, solamente uno de ellos va a ser igual a 1. De resto todos van a ser iguales a 0. Matemáticamente, eso se representa como una restricción en la cual vamos a estar sujetos entonces a que las variables que salen desde 1 y llegan hasta cualquiera de los otros nodos, sumadas, tienen que ser exactamente igual a 1. La única posibilidad en la cual va a suceder eso es cuando solamente una de estas variables tome el valor 1 y las otras deben quedar asignadas entonces en valor 0. Esto es entonces una situación únicamente descrita para el nodo 1. Esto tendríamos entonces que replicarlo para las ciudades 2, 3, 4, 5 y 6. Formular entonces una restricción similar a la que estamos formulando acá y sumarle en la función objetivo las correspondientes distancias de acuerdo a las variables que hemos promulgado para esos nodos. Para hacerlo entonces un poco más resumido, observe entonces, por ejemplo, que la función objetivo la podríamos entonces recoger, la podríamos entonces compactar utilizando la función suma, en la cual tenemos una cierta variable x, 1, j, donde j varía desde 1 hasta 6, pero hay que tomar entonces en cuenta que j no puede ser igual a 1, porque esto involucraría entonces una decisión de salir de 1 y volver a 1. Es decir, nos estaríamos quedando atrapados en la misma ciudad y no tendríamos entonces forma de salir de ella. Entonces hay que indicarle en el sumatorio de que no puede tomar el mismo índice que j, no puede tomar el mismo índice que tiene el índice inicial, la ciudad de donde está saliendo. A la ciudad donde va a llegar tiene que ser diferente de la ciudad en la cual está actualmente ubicado, porque de lo contrario pues entonces no tendría una solución factible en nuestro problema. Entonces este es un resumen de lo que tendríamos únicamente para el primer nodo, para el nodo 1. Haciéndolo entonces para todos los nodos, obtendríamos entonces un modelo matemático como el que estamos describiendo acá. Tenemos entonces ya una función objetivo que incorpora una suma desde i igual a 1 hasta 6, es decir, que mira el inicio de las ciudades desde la 1 hasta la 6 y mira las ciudades j, las llegadas, desde 1 hasta 6 y hace la suma de todos los términos x y j por todos los d y j, donde d y j nuevamente es la distancia para una ciudad de salida i a una ciudad de llegada j. Sabemos que esto configura una presentación muy similar a una matriz. Entonces, para nuestro problema completo, se podría modelar el conjunto de aristas o el conjunto de arcos o el conjunto de caminos posibles como una matriz de tamaño n por n, siendo n el número de vértices que tiene mi problema, donde en cada una de estas posiciones, en cada una de estas celdas, estaríamos entonces almacenando la información que nos está entregando el problema de cuál es la distancia de una ciudad i a una ciudad j, cualquiera. Por generalidad, los términos de la diagonal, que es la distancia de ir de una ciudad y volver a la misma ciudad, es decir, no salir prácticamente de la ciudad donde estamos ubicados, se van a tomar entonces siempre como valores muy grandes comparado con los términos que tenemos en el resto de la matriz. De manera entonces de que nuestro algoritmo lo vea como una decisión indeseable. Entonces, si el problema es de maximizar, vamos a tratar de colocar estos términos de la diagonal tendiendo hacia infinito. Pero si por el contrario es un problema de minimizar, pues vamos a hacer entonces que estos términos de diagonal tiendan a valor 0. En cuanto a las restricciones, únicamente se han dibujado, únicamente se han esquematizado las restricciones de salida desde una ciudad. Pero observemos que se podría plantear una restricción adicional para los caminos que llegan a una ciudad.
Todas las restricciones que se encuentran en la pantalla corresponden entonces a las restricciones que me dicen que saliendo de la ciudad 1 para las demás ciudades solamente un camino debe ser entonces tomado. Los demás deben ser iguales a 0. Para la restricción 2 lo que me está diciendo es que para todos los arcos posibles que salen desde el nodo 2 hasta cualquiera de los otros nodos posibles, cualquiera de las otras ciudades posibles, solamente uno de ellos debe ser igual a 1 y demás deben ser igual a 0. Entonces observen que todos tienen la misma simetría. En todas las restricciones, el primer índice que refleja la ciudad donde sale siempre está igual en toda la restricción y varía la ciudad de llegada. Entonces este conjunto de restricciones únicamente nos está modelando la condición de que siempre se debe salir desde la ciudad y viajar única y exclusivamente a una ciudad. Esto es el reflejo de la condición de salida desde un nodo. Pero vamos a hacer entonces una condición semejante para la condición de llegada a un nodo. Desde cualquier nodo hacia donde yo voy a llegar, solamente me puede llegar un camino. No puedo tener entonces más de 2 distancias o 2 arcos llegando a un mismo nodo, porque entonces estaría siendo visitado ese arco más de una vez y eso no es una de las situaciones que contemple nuestro problema. Entonces, resumiendo, podríamos entonces compactar este conjunto de restricciones en 2 bloques. El primer bloque de restricciones, que es el sumatorio desde j igual a 1 hasta 6 de un x y j igual a 1, es la compactación, es recoger todo el conjunto de restricciones que me dicen que desde una ciudad solamente puede activarse un arco de salida. Está representado entonces por el primer bloque de ecuaciones donde i varía desde 1 hasta 2 y hasta 6. El segundo bloque de ecuaciones, observemos entonces que ya tiene variando el índice i desde 1 hasta 6 en el sumatorio. Y por lo tanto, me está reflejando el conjunto de ecuaciones, el conjunto de restricciones que me obligan a que a cualquier nodo o a cualquier vértice únicamente llegue un vértice. Solamente se conecta a través de un arco, a través de una arista. No puede tener entonces más de uno, porque indicaría que sería visitado ese cliente o ese vecino o ese vértice sería visitado más de una vez y no es la situación entonces que contempla el problema. Y hay un tercer bloque de ecuaciones que no ha sido entonces descrito aquí hasta el momento, que me dice que no debe existir más de un ciclo dentro del problema. Recuerden entonces que se debe generar solamente un recorrido completo, no se deben generar varios anillos dentro del problema. Pero este conjunto de restricciones, este último, es bastante complicado de definir de manera a priori. Anticipadamente es difícil construir las restricciones que me reflejan esta condición. Y veamos entonces por qué. Una condición infactible sería entonces, por ejemplo, la que se visualiza en pantalla. Aquí entonces no se está generando un solo recorrido, hay 2 recorridos independientes. Si nos fijamos entonces, por ejemplo, en el nodo 5, observamos entonces que solamente está llegando un arco hacia él y solamente está saliendo uno. O sea que cumple las restricciones que estamos describiendo. Y si analizamos cualquiera de los otros arcos, cualquiera de los otros vértices que se encuentran dentro de este diagrama, también está cumpliendo la condición. Solamente entra un arco y solamente sale uno. Pero no se está cumpliendo entonces la condición de que exista solamente un ciclo. Por lo tanto, deberíamos agregar un corte, agregar una restricción adicional que me inviabilice la condición que yo tengo actualmente, que es infactible. Que el sistema, una ecuación nueva, que me diga que este tipo de configuración es infactible y que obligue al solver a buscar una nueva solución. Se parece entonces bastante, se asemeja bastante al proceso que se realizaba con el ramificación y acotamiento, con el algoritmo de ramificación y acotamiento. Aquí vamos a agregar entonces un corte o una nueva conjunto de restricciones
que me van a decir entonces, o le van a decir al solver, que esta solución actual es infactible y lo va a obligar a que busque una alternativa diferente. ¿Sí? Pero el problema es que yo no sabía que esta condición podría aparecer, o que me podría llegar a aparecer esta otra condición. Nuevamente se cumplen todas las restricciones, excepto la que exista un ciclo completo. Esto también es infactible. Nuevamente tendría que agregar un corte. Entonces la situación sería la siguiente. Tengo dos opciones. La primera es tratar de generar todos los cortes posibles, todas las restricciones, todas las posibilidades, combinaciones que se puedan generar de subciclos, de anillos, de estos recorridos independientes. Y tratar de formular una ecuación o un conjunto de ecuaciones que me inviabilicen todas esas posibles combinaciones de subrecorridos. Esa es una posibilidad. O a medida que se me vayan generando entonces ciclos, a medida que me van apareciendo estos soluciones infactibles, irle agregando cortes y lo resolviendo como si fuera un problema de ramificación y acotamiento. Eso será entonces lo que nosotros haríamos en el video posterior, donde miraríamos cómo resolver el problema del cartero viajero.